Buenos días. Ahora escucharemos la conferencia magistral Los derechos humanos como base de la constitucionalidad, que nos hará honor de dictar el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Gracias, señor ministro. Buenos días. Primeramente quiero agradecer mucho a mi amigo el doctor Ricardo Sepúlveda su invitación para estar con ustedes esta mañana en el marco de este seminario para reflexionar a los 5 años de la reforma en materia de derechos humanos. Quiero también agradecer, como siempre, la hospitalidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a su director, mi también amigo, el doctor Pedro Salazar, y a todos los grandes y queridos amigos que tengo en esta institución, sin duda el Instituto de Investigación Jurídica más importante de Latinoamérica, amigos que inician de manera muy trascendente en mi vida con el conocimiento y la amistad y la cercanía con mi maestro don Héctor Fixamudio, a quien tuve el gusto de saludar hace unos momentos. Cuando vi el programa del seminario y reflexioné sobre qué podía platicar con ustedes esta mañana, pensé que la reforma como tal, en qué consiste, los 3 párrafos del artículo primero y los debates interpretativos que han generado, pues es algo que ha sido ya muy estudiado. No es pacífico en todos sus aspectos, pero digamos, más o menos sabemos de qué trata la reforma, hablar sobre su importancia, sobre su trascendencia. Pues también creo que hay textos, conferencias, libros, y a lo largo de 5 años hay un material realmente trascendente. De tal suerte que tomé la decisión de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo ha impactado y qué ha ocurrido con esta reforma en sede jurisdiccional, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque he dicho en muchas ocasiones, y hoy lo reitero, que una reforma no es tal hasta que no es interpretada. Cualquier reforma, por ambiciosa que sea o por bien redactada que esté, no vamos a saber sus verdaderos alcances hasta que ésta es interpretada por los operadores jurídicos y particularmente por los jueces. Una reforma que tiene que ver con los derechos es una reforma que requiere una intervención judicial permanente y constante, y será este actuar de los jueces el que pueda determinar hasta dónde llega la reforma. Y creo que será también este actuar de los jueces el que nos pueda servir de referente para saber si las instituciones del Estado mexicano, particularmente los jueces, están cumpliendo esta labor o no le están cumpliendo, y hasta en qué medida. De tal suerte que a lo largo de estos minutos voy a compartir con ustedes de una manera panorámica algunas decisiones que tienen que ver con temas muy importantes que nos puedan al final llevar a un balance de si efectivamente esta reforma y su aplicación judicial por parte de la Suprema Corte ha venido a generar un cambio de paradigma constitucional o se ha quedado simplemente en una cuestión retórica. Porque desde el punto de vista dogmático, yo creo, y lo dije de inmediato cuando surgió esta reforma, que esta reforma no es solamente una de las más importantes en la historia de México, sino es además una reforma que genera un nuevo paradigma constitucional y que incluso viene a propiciar o requeriría propiciar un cambio cultural para entender realmente lo que se estaba haciendo. Si ahora me detengo a explicar por qué creo que es un nuevo paradigma constitucional, creo que me desviaría y ocuparía muchos minutos, porque yo espero que quede suficiente tiempo para
poder recibir sus preguntas y sus objeciones, que creo que es lo más importante. ¿Qué es lo que ha derivado jurisdiccionalmente en la Corte de las sentencias que la Corte ha emitido a partir de esta reforma? Voy a referirme a algunos aspectos, no son todos, obviamente, no son todas las sentencias, no son todos los temas. Quizás a algunos de ustedes digan, faltó este tema, faltó aquel, pero creo que no sobrará ninguno de los que señale. Primer aspecto. La Corte ha interpretado ya esta reforma en el sentido que genera un bloque de constitucionalidad, un parámetro de regularidad constitucional a partir del cual los derechos humanos que son reconocidos a las personas en nuestro país tienen dos fuentes y tienen igual jerarquía. La fuente constitucional inmediata, los derechos que están en la Constitución de manera específica, y los derechos humanos que están en tratados internacionales y que por mandato de la propia Constitución también son Constitución. Hoy ya no tenemos una cuestión jerárquica entre derechos humanos dependiendo de la fuente. Hoy ya no, los derechos humanos de fuente internacional no son subsidiarios a los derechos humanos propiamente constitucionales. Y hoy una ley que es contraria a un derecho humano de fuente internacional es inconstitucional. No se trata simplemente de una cuestión de mera legalidad. Esto viene a cambiar la concepción, pero viene a cambiar también la práctica del derecho y la forma como los jueces hacemos nuestro trabajo. Pero además este bloque de constitucionalidad es el parámetro de validez de todo el orden jurídico mexicano. Tradicionalmente, en México se había hablado de la Constitución, los tratados una jerarquía infraconstitucional, las leyes que tenían un problema con un tratado se decía es una cuestión de legalidad, de ver cuál es la ley especial que voy a aplicar, y normalmente los jueces no aplicaban los derechos humanos de fuente internacional. Hoy podemos ver que en casi todas las sentencias, al menos del Poder Judicial Federal, se aplican derechos humanos de fuente internacional. Esto es un cambio realmente trascendente. Y este cambio trascendente, a partir sobre todo de la contradicción de tesis 293 de 2011, ha generado un cambio que pasa inadvertido y que quizás no se ve la importancia que tiene, pero que es de gran trascendencia, que es el cambio en el lenguaje que utilizamos los jueces. Hoy hemos hecho un cambio a partir del cual los jueces ya hablamos en un lenguaje de derechos. Si ustedes pueden revisar una versión estenográfica o una sentencia o un video de la Corte de hace 8 o 9 años y revisar uno de estos días, verán ustedes cómo ya se ha ganado una batalla cultural en los derechos. No quiere decir que siempre se logren votaciones que son favorables a los derechos, pero ya es vergonzante no hacer un debate en sede de derechos. Aun cuando se vote en contra del derecho, se tiene que justificar o tratar de justificar que se está haciendo respetando los derechos. Y este no es un cambio menor, porque esta victoria cultural en la forma en que concebimos el derecho, los juristas mexicanos y particularmente los jueces, es muy trascendente, porque el debate, la discusión ya se da a otro nivel, se da de una forma distinta que no era habitual en nuestro país. Siguiente aspecto que es relevante, que hoy tenemos en México, es que las sentencias de la Corte Interamericana, en que México es parte, son obligatorias para todas las autoridades del país. Esto también vale la pena recordarlo, tenerlo presente, porque antes de la reforma no teníamos una situación de este tipo. Y no solo eso, sino que derivado también de la contradicción de tesis 293 de 2011, hoy todas las sentencias, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos en aquello que sea más favorable a las personas. Para entender esto es importante
despojarnos de esta idea muy mexicana de jurisprudencia obligatoria y criterio y tesis aislada. Ningún país hace jurisprudencia como la hacemos en México. Creo que es una muy mala manera de generar precedentes. Ya recientemente decidimos en el Pleno que en controversias y acciones no vamos a hacer tesis y pues en amparo ni modo, lo dice la ley de amparo, tendremos que seguir con este sistema. Porque se piensa que la tesis, el precedente tiene que ser, si es obligatorio, el juez lo tiene que aplicar a fuerza. Si es tesis aislada, puede hacer lo que se le dé su gana. Las dos cosas me parece que son equivocadas. Cuando hablamos de este tipo de sentencias que son vinculantes en lo que es más favorable, no estamos hablando de una supeditación de los tribunales locales al Tribunal Internacional. Lo que estamos hablando es un diálogo de cortes, un diálogo en el cual, tanto en el caso concreto, la Corte Mexicana como la Corte Interamericana, estamos en un diálogo, en una conversación a partir de nuestras decisiones y vamos generando aquellos criterios más favorables a la persona. No es inusual que la Corte Interamericana tome, por ejemplo, de referente una sentencia que se dictó en algún estado de la región para una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, cuando un juez mexicano tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que analizar los presupuestos fácticos en los que se dio la situación. He notado que se está corriendo el riesgo de empezar a aplicar las sentencias de la Corte Interamericana como si fueran tesis del sistema jurídico mexicano. Y entonces, gracias al excelente buscador jurídico que tiene la Corte, pues ustedes pueden buscar cualquier tema de cualquier sentencia y le van a aparecer los párrafos. Y hay abogados y hay jueces que lo único que hacen es sacan el párrafo y dicen la Corte Interamericana ya dijo eso. Esta no es una forma adecuada de analizar o de recoger un precedente internacional. Lo que se tiene que hacer es estudiar, verificar cuáles fueron los presupuestos fácticos y normativos en donde se dio esta situación, ver si esos presupuestos realmente son aplicables al caso que estamos resolviendo nosotros. Y una vez verificado esto, analizar si este criterio de la Corte Interamericana es más proteccionista que el criterio que tenemos en el orden jurídico nacional. Si es más proteccionista, preferiremos ese criterio. Si no lo es, preferiremos los criterios que tenemos en nuestro propio orden jurídico jurisdiccional. Tratando siempre aquello que sea más benéfico a la persona, pero puede ser que el órgano jurisdiccional no solo no aplique el criterio de la Corte Interamericana, sino él mismo pueda generar un criterio más proteccionista. Los criterios de la Corte Interamericana son mínimos, no son máximos, y así hay que verlo. Esta vinculación con la Corte Interamericana me parece que es algo realmente relevante que está generando que se fortalezca el cambio de paradigma constitucional. Ahora bien, estas situaciones, digamos que son de forma genérica, que son aplicables a cualquier materia. Pero quiero referir a ustedes algunos temas específicos que se han analizado en la Corte, específicamente en la primera sala, y a partir de los cuales creo que sin lugar a dudas tenemos un nuevo paradigma constitucional y que sin lugar a dudas el haz de derechos y de protección a nivel judicial que se tiene por los mexicanos y por los habitantes de este país hoy es radicalmente distinto al que se tenía hace poco tiempo. Esto no quiere decir que no haya mucho que avanzar. Por ejemplo, hace falta que todos estos criterios que voy a referir sean realmente aplicados por otras autoridades, tratándose en materia penal, por los ministerios públicos, por los policías y por los jueces, tratándose de todas las materias. Hay veces que se fijan criterios en la Corte y cuesta mucho trabajo que estos criterios vayan aterrizando a otro tipo de tribunales, pero por algo se tiene que empezar y me parece que vamos en este terreno en la dirección correcta. En materia penal, quiero referir a ustedes algunos avances que se han dado en materia penal. Y aquí vale la pena hacer alguna mención, alguna reflexión
sobre el debido proceso legal. El debido proceso, tal como lo ha venido construyendo la Corte en materia penal, creo sin lugar a dudas que es uno de los más importantes avances que se han tenido en materia de justicia y de protección de derechos en nuestro país. Sin embargo, es también uno de los avances más cuestionados, más controvertidos, más incluso atacados por la opinión pública. ¿Por qué? Porque se juntan varias cosas. Por un lado, sin duda, estamos viviendo un momento muy delicado en el país, con un índice de inseguridad muy alto, que no es reciente, llevamos ya un buen tiempo con esto, con instituciones a veces de procuración, de justicia y de persecución de delitos que no son lo eficaces que quisiéramos. Y entonces es muy fácil manipular a la gente en un país como el nuestro, que no tenemos una cultura de legalidad, para responsabilizar a los jueces si alguna persona que la opinión pública ya juzgó como culpable es liberada. Cuando la policía o el Ministerio Público viola la Constitución y un juez lo único que hace es constatar que se violó la Constitución, la opinión pública y algunos activistas no critican a la policía y al Ministerio Público que no hizo su trabajo. Critican al juez que por tecnicismos soltó a quien ellos ya decidieron que era un criminal. Y esto no deja de ser grave. Es entendible en los comunicadores, es entendible en la gente que no tiene una preparación jurídica, pero es realmente sorprendente que uno oiga estos juicios no solo en abogados, sino en profesores universitarios, porque ellos sí desinforman de manera muy seria. La única forma que legitime el uso de la fuerza pública y el poder punitivo del Estado para detener a alguien, procesarlo y sancionarlo por un ilícito en materia penal es el debido proceso. No hay otra manera de tener un margen más o menos cercano de certeza de que la persona que se está procesando es realmente culpable. Una persona que se le ha detenido conforme a la Constitución, que se le ha procesado conforme a la Constitución y en la cual el órgano acusador ha demostrado su culpabilidad más allá de duda razonable, habiendo tenido todas las garantías. Creo que esto va a empezar a cambiar para bien con el sistema penal acusatorio, donde muchas cosas que hoy se hacen no se podrán hacer, o que antes se hacían ya no se pueden hacer. Desde luego también el sistema penal acusatorio no es el tema de esta charla, tiene sus problemas. Me parece que ministerios públicos, peritos, policías, por regla general, no están preparados para el reto, pero ya estamos en este sistema. Habrá que también advertir a la opinión pública que quizás por algunos errores va a haber ciertas personas que van a ser liberadas, estaremos en una curva de aprendizaje, etcétera. Pero lo cierto es que todavía venimos arrastrando el anterior sistema, en donde hay una cantidad, miles de mexicanos inocentes en la cárcel por tortura, por delitos prefabricados, por testigos que según la policía lo señalaron y no vuelven a aparecer en el proceso, etcétera. Y me parece que a quien debemos exigir es precisamente a los órganos acusadores que cumplan la Constitución. A los jueces nos toca velar porque se cumpla la Constitución. Y el debido proceso no son tecnicismos, son los elementos mínimos del derecho de defensa al que tienen derecho todos. Y quienes critican estas decisiones no se ponen a pensar que a cualquiera les puede pasar esto. O sea, si nosotros no defendemos el debido proceso, cualquiera puede ser detenido, torturado y sacado en la televisión, y a partir de eso pues, lo condenan a lo que quieran. ¿Y esas condenas les vamos a seguir dando validez?
Yo espero que no. Entonces, el debido proceso ha sido una preocupación de la primera sala de la Corte, incluso en asuntos que quizás ahora lleguemos muy controvertidos. Creo que hicimos lo que nos tocaba hacer y pues asumir las consecuencias del odio social, del resentimiento, de la calumnia, ni hablar. Creo que los jueces no estamos en una competencia de simpatía. Creo que tenemos que hacer lo que nos toca hacer. A veces cae bien, a veces cae mal, ni hablar. En materia penal, primero, presunción de inocencia. Presunción de inocencia hemos avanzado mucho en sus tres vertientes. Ya no solo entendido como eres culpable, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino el trato de inocente, el de como trato, este es como trato de inocente, su vertiente como prueba, es decir, en que las pruebas respeten el principio contradictorio, etcétera, y también en el momento de juzgar, es decir, que alguien que llegue a la convicción con pruebas de que es culpable más allá de duda razonable. Estos criterios han sido bien importantes. No los voy a entrar en detalle porque me interesa más dar una panorámica de conjunto. Puesta a disposición y los requisitos de detención, hemos también ya generado una doctrina muy clara para decir cuándo se puede detener a alguien sin orden de aprehensión y cómo se tiene que poner de inmediato a disposición del Ministerio Público. La protección consular. La protección consular es bien importante. México ganó en la Corte Internacional el caso Avena. Estamos exigiendo en Estados Unidos que se respete la protección consular a los mexicanos. Y aquí en México pretendíamos que no se respetara la protección consular. Hay criterios bien interesantes, algunos incluso de qué se tiene que hacer cuando hay doble nacionalidad, etcétera, que les pido que los puedan buscar. El tema de prueba ilícita y de efecto corruptor. Aquí hay mucha confusión, a veces por ignorancia y a veces de mala fe. Se ha dicho, es que ya dijo la Corte, que cualquier violación, por pequeña que sea, implica que se tiene que dejar a libertad a los secuestradores por el efecto corruptor del caso Casé. Se los advertimos. Los demonios andarían sueltos y ya se hizo una realidad. A ver, esto es completamente falso. La Corte tiene dos doctrinas bien diferenciadas, el de la prueba ilícita y el del efecto corruptor. Y el efecto corruptor solo se ha aplicado en el país en un asunto, en el de Florence Cassé. Entonces, eso de que se están soltando presuntos delincuentes y secuestradores por el efecto corruptor es una absoluta mentira. La prueba ilícita hay una prueba que fue obtenida de manera ilícita, violando la Constitución. Llámese, y ahorita voy a ir más, tortura, arraigo cuando es inconstitucional, detención indebida, no puesta a disposición. ¿Qué es lo que se hace? Las pruebas derivadas de esa violación constitucional son nulas, pero no todas las demás. ¿Me explico? Entonces, esta es la prueba ilícita. ¿Qué fue el efecto corruptor? El efecto corruptor no estábamos en presencia de una prueba ilícita. Estamos en presencia de una persona que fue detenida 24 horas antes de salir en televisión. Es detenida 24 horas antes, sin orden de aprehensión. No se respeta la protección consular, no se le pone a disposición del Ministerio Público. Se le lleva a una casa, se le introduce en la casa, donde hay supuestos secuestrados y otro supuesto secuestrador. Se llama a la televisión, se llega al lugar, se simula un rescate, sale esta persona, la toman en televisión y después los testigos la reconocen porque la vieron en televisión. Díganme, ¿qué tenemos que anular para que ese procedimiento sea válido? Ese proceso es absolutamente nulo. Está viciado, son de tal manera las violaciones constitucionales que no queda nada que pueda ser especie de poder generar una acusación. Y había quien decía, no, es que quita los testimonios. Donde dice televisión, quita televisión.
A ver, el testimonio es único, no se puede dividir. Entonces, a ver, díganme en qué país más o menos civilizado esta persona hubiera durado más de 2 días en la cárcel, por no decir 2 horas. Y sí, fue muy criticado ese asunto, pero no se ha vuelto a hacer un montaje. Se ha cuidado cada vez más, todavía hay excepciones, en la no exposición a los medios de comunicación. Y se ha generado poco a poco una doctrina del debido proceso que antes nadie sabía qué era. Hoy las autoridades ya dicen hay que cuidar el debido proceso. A veces lo logran, a veces no, pero se logró un cambio en el lenguaje. Si esta persona, me preguntan, ¿es inocente o es culpable? No tengo la menor idea. Ese no era mi trabajo. Mi trabajo era analizar si había sido procesada conforme a la Constitución. Y hay algo que casi nadie ha dicho. A ver, el proceso fue nulo, completamente nulo. Esta persona podía haber sido juzgada nuevamente. Esto nadie lo ha dicho. Y se enojaron de manera muy visceral con los 3 ministros que votamos por la libertad. ¿Y por qué nadie se enojó con quienes hicieron todo esta cadena de violaciones graves a la Constitución? Porque en última instancia los responsables de que esta persona haya salido son ellos, no nosotros. Y me parece que haber avalado eso hubiera sido un precedente terrible, gravísimo. Entonces, una cosa es defecto corruptorio y otra cosa es prueba ilícita. Son cosas distintas. La Corte ha sido extraordinariamente cuidadosa en sus precedentes de irlos afinando para que no se pueda hacer un uso indebido de ellos. Ahora, en ocasiones hay colegiados que, tomando en consideración otros aspectos, dejan en libertad a alguna persona, pero no es porque eso diga la tesis de la Corte, sino es porque ellos la interpretaron de manera más amplia o tuvieron otros elementos que yo no puedo prejuzgar ni de entrada decir que están equivocados. Pero si responsabilizar a la Corte de todo lo que pasa en el país, de todo lo que les parece que no se hace bien en materia de justicia penal, me parece que es falso y profundamente injusto. No es así. Las tesis de la Corte, si ustedes las ven, son muy cuidadosas de que se anulen aquellas cuestiones que están relacionadas efectivamente con la violación constitucional. Y un aspecto que hemos trabajado mucho en los últimos meses es el tema de la tortura. El tema de la tortura era la práctica de investigación en México durante décadas, después disminuyó y después volvió a incrementarse. ¿Qué se había hecho tradicionalmente? A ver, pues si yo no veo que tengas ninguna señal de tortura, de golpes, etcétera, entonces, pues el juez decía, yo no doy validez a esto que dices de tortura y denuncio al Ministerio Público para que investigue si hay un delito de tortura. Así se hacía. Pero como seguramente ustedes saben, hay muchas formas de torturar sin dejar huella, muchísimas. Y quien es un torturador, pues ya lo sabe hacer, ¿no? Lamentablemente ustedes han visto videos en los últimos meses, pues de una serie de torturas que no dejan huella, pero que son terribles para cualquier persona que estuviera sometida a eso. Entonces, lo que dijo la Corte es lo siguiente. Primero, hay que distinguir 2 cosas: la tortura como violación al proceso y la tortura como delito. La tortura como delito se tiene que dar vista al Ministerio Público, se tiene que hacer una investigación y el nivel de exigencia de prueba de esa tortura es muy alto, porque es la responsabilidad penal. Pero hay también la prueba de la tortura con violación al proceso. Entonces, cuando alguien diga que fue torturado, el juez tiene que abrir un incidente para investigar la tortura como violación al proceso, no como delito. Es decir, no nos interesa quién lo cometió, ni cómo lo cometió, ni que tengamos la prueba de certeza. Y se hace particularmente a través del protocolo de Estambul y de algún otro tipo de pruebas. Y si esa persona se acredita que fue torturada, entonces las pruebas derivadas de la tortura son inválidas.
Esto creo que es un cambio bien importante. Con el nuevo sistema me parece que ya la tortura va a perder mucha utilidad, pero aún así estos criterios pues ahí están y creo que van a ser muy importantes, porque la mayoría de los procesos que están tramitando en el país todavía son del sistema penal anterior. Son miles de procesos porque pues, los procedimientos penales son muy largos. Como ustedes pueden ver, nada más con estos elementos que les he dicho en materia penal, es impresionante lo que hemos avanzado en criterios jurisdiccionales protectores en materia penal. Ya sé y me queda claro y entiendo que esto no se aplica todavía en todas las agencias del MP ni todos los juzgados, es realidad, pero vamos avanzando poco a poco. Y no caigamos en este falso debate entre el derecho de los delincuentes, además no son delincuentes hasta que no sea aprobado, y las víctimas. Esto es un falso debate. Las víctimas no es un derecho de venganza. Las víctimas tienen derecho a la verdad, en su caso, a la reparación del daño, a la justicia, pero también la primera sala ha protegido a las víctimas. Aún antes de la nueva ley de la ley de amparo vigente, habíamos establecido que podían promover las víctimas el amparo directo y el amparo indirecto. Hemos señalado, por ejemplo, que tienen derecho a apelar incluso en los códigos procesales que no les permiten apelar y que tienen derecho a ofrecer pruebas, etcétera. Entonces, se está logrando también que las víctimas tengan una participación. No caigamos en ese falso debate entre las víctimas y los delincuentes, y además como si uno tuviera que tomar un bando. De lo que se trata es que se respete la Constitución y que el Estado mexicano sea eficaz con pleno respeto a los derechos humanos. Siguiente tema genérico, en materia familiar. En materia familiar hemos también avanzado muchísimo. Quizás es la materia en que más hemos avanzado. Es una de las materias más olvidadas, en donde urge un proceso oral, es precisamente en materia familiar. Hemos elaborado muchos criterios en beneficio del interés superior del niño, que sean escuchados en los procedimientos de acuerdo a su edad. Hemos tenido también precedentes en donde decimos cómo debe ser valorado el testimonio de un niño, porque es muy chistoso. Viene un niño de 5 años y luego el juez quiere valorar el testimonio del niño de 5 años como si fuera un adulto. Esto es verdaderamente absurdo. Entonces, tenemos por ahí algunos precedentes, decimos cómo debe ser tomado el testimonio del niño, dependiendo de su edad, y cómo debe ser valorado el testimonio del niño. Y esto pues es importante, porque antes los niños pues no tenían ninguna participación, el juez no los veía, y en fin. Para guardia y custodia hemos también establecido el criterio de que hay que ver lo que es mejor para el niño. Hemos declarado inconstitucionales aquellos preceptos donde se dice que hasta cierta edad los niños tienen que quedarse con la mamá, por ejemplo. No hay ninguna razón objetiva para eso. Hay una razón, y conste que yo normalmente siempre soy muy pro igualdad de género y pro mujer, pero en este caso me parece que hay un interés superior, que es el interés del niño. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Que se busque lo que es mejor para el niño. Porque no podemos simplemente decir todas las mujeres son siempre mejores madres y todos los hombres siempre son peores padres. No siempre es así, la verdad. La realidad es sumamente compleja. Todo lo que hemos exigido que en cada caso se analice qué es lo mejor para el niño. Y lo mejor para el niño, ojo, no es con quién van a estar mejor económicamente, pues eso sí sería una cosa realmente aberrante, no, sino psicológicamente, etcétera, con quién tiene más cercanía, y tratar además que las visitas o la custodia compartida se busque siempre lo mejor para el niño. Una jurisprudencia muy interesante y divertida es que declaramos inconstitucionales las causales de divorcio. Derivado del derecho al libre desarrollo de la personalidad, establecimos en la sala que nadie tiene la obligación, que el Estado no me puede obligar a permanecer casado. Entonces, si alguien ya no quiere estar casado, puede divorciarse sin perjuicio de los derechos alimenticios, tanto para los niños, en su caso, para el cónyuge o la cónyuge. Eso es importante. Eso de que ya no le voy a dar el divorcio, pues eso ya
ya pasó de moda, pues no es que quiera dar el divorcio, pero digamos que fue una resolución que sí tuve algunos reclamos, porque pues sí no deja de ser peculiar y se piensa que es una decisión contra las mujeres, y la verdad es que no, porque se garantizan de manera plena los derechos de la mujer. Lo único es que pues no tienen que permanecer casados. Y en muchas ocasiones, ustedes lo saben, obligar a una pareja que esté casada no necesariamente es lo mejor para los niños. Un matrimonio donde hay violencia, etcétera, no, pero tienen que estar casados y luego se van a un juicio larguísimo y tienen que probar las causales de divorcio, y entonces el esposo dice mentiras, el otro dice mentiras, y es un caso terrible. Yo me acuerdo de mis primeros asuntos cuando era abogado, muy joven, fue un asunto de divorcio, y era en el estado de México. Y ahí había una audiencia conciliatoria, estoy hablando de hace como 30 años. Y entonces mi cliente me dijo que su esposo la había insultado, le había dicho una serie de palabras, porque en las demandas hay que poner las palabras literal, y la hora y todo lo que le había hecho. Y bueno, y terrible este hombre, presentamos, y llega a la audiencia el esposo y tenía incapacidad permanente, tenía esclerosis múltiple, estaba en silla de ruedas, apenas podía hablar, y le digo, señora, esto no puede ser posible. Obviamente de inmediato hablé con los abogados que había que llegar a un arreglo en el... Pero es decir, esto les doy como un ejemplo de que la verdad tampoco es que siempre la víctima sea la mujer. En la mayoría de los casos sí, tenemos un problema grave de violencia familiar, de discriminación, de abuso de las mujeres, por supuesto que sí, y por eso yo me uno a la campaña que creo que hay ahora de Vámonos Respetando, que no sé si la han visto, pero ayer Yuriria Sierra escribió de eso, y hay una hashtag que se llama Vámonos Respetando, entonces yo me uno a esa propuesta. Hemos también trabajado mucho en restitución internacional de menores, un tema que también es bien complicado, donde teníamos precedentes muy erráticos. Y venimos al tema de las mujeres. En las mujeres hemos hecho muchas cosas, les señalo nada más algunas. Primero, la obligación de juzgar con perspectiva de género. Entender que hay asuntos donde tenemos que tomar en cuenta el papel de la mujer. No se necesita ser mujer para juzgar con perspectiva de género, y no necesariamente siempre las juezas o las magistradas son las que juzgan más con perspectiva de género. Es una realidad, no tiene que ver con eso. Segundo, hemos también atendido el tema de feminicidio y hemos establecido una serie de parámetros, de elementos de cómo se tiene que investigar un delito por odio en contra de una mujer. Esto es bien relevante. Y por último, porque ya veo que el tiempo corre, tenemos un precedente muy importante sobre la doble jornada. Es decir, cuando viene un divorcio, hay una indemnización que debe darse también a la mujer por considerar la doble jornada. Es decir, casi todas las mujeres en este país, creo que en casi todos, se les exige muchísimo. Tienen que ser profesionistas, madres, esposas, amas de casa, y todo hacerlo bien. Y esto genera muchas injusticias. Entonces había un asunto en donde pues ya venía el divorcio, y la mujer ya era mayor, estaba enferma, y el esposo dijo, no, pues ella tiene su pensión del ISSSTE o del IMSS, que con eso se quede. Y entonces dijimos, no, aquí tiene que haber una reparación, una compensación por la doble jornada. La doble jornada es que esta señora llegaba a su casa y hacía una serie de labores en la casa que no recibía un emolumento, pero que eran en beneficio del matrimonio. Creo que es un precedente bien importante. Sacó incluso un premio internacional de no sé qué, porque a mí me avisaron y yo no estoy al tanto de esas cosas, entonces no les puedo dar ni la referencia, pero fue un asunto importante, relevante, y como un precedente de protección a la mujer. En la sala hemos estado muy atentos de tratar de ir generando precedentes que ayuden precisamente a las mujeres, que las protejan de la injusticia, de la violencia, de la discriminación.
Hemos tratado también de impulsar la igualdad de género en precedentes de pleno, entendiendo el tema del techo de cristal, la desventaja con la que compiten en el mercado laboral, etcétera. En indígenas hemos también protegido las minorías indígenas, interpretando adecuadamente el artículo 2 constitucional en dos sentidos. Primero, que basta la autoascripción. O sea, si una persona dice que es indígena, tenemos que creer. Y segundo, se le tiene que dar un traductor y un intérprete de lengua indígena que conozca la lengua y la cultura. Aquí es importante destacar que no es lo mismo el traductor que el intérprete. El traductor conoce la lengua, el intérprete conoce la cultura. ¿Por qué es importante? Porque las lenguas indígenas, según en alguna ocasión nos explicaron que tuvimos reuniones con expertos en este tema, tienen un lenguaje muy simbólico. En muchas ocasiones construyen lo que quieren decir, no a partir de palabras específicas que tengan un contenido también específico, sino a partir de lenguaje alegórico. Entonces, a partir de un lenguaje a veces alegórico, las lenguas indígenas están produciendo su mensaje, y se requiere que haya el intérprete que conozca la cultura y el traductor. A veces puede ser la misma persona, porque de nada sirve que alguien conozca la lengua si no conoce cuál es la cosmovisión en la que esa lengua se está dando. Hemos también protegido de manera importante a las personas con discapacidad. Ustedes habrán oído del caso del chico con Asperger, en donde establecimos ciertos lineamientos, cómo se tenía que respetar su voluntad para efecto de las protecciones que requería, y tenemos algunos precedentes también en el que hemos hecho condenas por publicidad u ofrecimiento de empleos discriminatorios, etcétera. Las minorías con orientación sexual, y este tema me gustaría dedicarle mucho tiempo, pero no lo tengo, particularmente lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. La primera sala de la Corte ha generado una jurisprudencia, fue el primer tribunal en América en establecer la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio igualitario. Lo único que pasa es que no somos tan famosos como la Corte de los Estados Unidos, pero cuando la Corte de los Estados Unidos sacó su resolución, nosotros ya teníamos 2 años que habíamos declarado esto. Y es muy importante porque lo que tiene que ver esto es con la no discriminación, el respeto a la dignidad de todas las personas con independencia de su orientación sexual, porque así lo establece el artículo 1 constitucional. De tal manera que estas decisiones, esta jurisprudencia, son de la mayor relevancia. Lamentablemente, como tenemos un país en el que las decisiones de la Corte no son vinculantes de inmediato y salvo en acciones y controversias, no anulamos leyes porque el procedimiento que hay en la ley de amparo es tan sofisticado que pues nunca se ha dado. Y no tenemos este respeto a que hay una decisión del Tribunal Constitucional y a partir de ahí todos tenemos que obrar en consecuencia. Al contrario, lo que hay es una gran resistencia a que esto se avance a nivel legislativo. Hoy todavía las personas, salvo creo que en el estado de Jalisco, necesitan acudir a un amparo para poderse casar, porque pues ha venido una embestida muy importante en contra del Estado laico y del matrimonio igualitario, y ha habido prudencia, por llamarlo de alguna manera, por parte de los actores políticos para impulsar el establecimiento claro de este derecho, que por lo demás no era necesario establecerlo, porque ya la Corte lo dijo y se deriva del artículo 1 constitucional. Yo soy muy respetuoso, y tengo que serlo como juez y como ministro, de todas las expresiones que se den en la sociedad, pero creo que nadie tiene el derecho a pretender imponer su moral y su religión a todos los demás. Estamos en un país laico.
Yo respeto que las iglesias en su seno acepten o no acepten el matrimonio igualitario, lo reduzcan a una situación de una unión entre hombre y mujer, por una situación de fe o por una situación de normas o de reglas dentro de su comunidad, y ya será decisión de cada quien, si está en esas religiones o en esas iglesias, pues aceptar esas reglas o no, o dar las batallas para cambiarlas dentro de las iglesias. Pero me parece que lo que no es admisible es que se quiera imponer un modelo de moral a todos los demás. Todas las personas merecen el mismo respeto, todas las personas tienen la misma dignidad, y en muchas ocasiones estos discursos constituyen unos verdaderos discursos de odio, de discriminación, de desunión, de polarización. Es lamentable la embestida que estamos viendo, y no nos queda, a quienes creemos en el Estado laico y a quienes creemos en el Estado liberal, pues seguir haciendo lo que nos toca, seguir haciendo nuestro trabajo y seguir haciéndolo de la manera que mejor podamos hacerlo. Con el respeto, reitero, de todas las personas, porque ya lo decía Sartori, el índice de una democracia lo da el respeto a las minorías. El voto, que se respete el voto y que lleguen al poder quienes tuvieron la mayoría, los votos, pues eso ya no es tema en una democracia desarrollada. El tema es quienes llegaron a ello, cómo respetan una democracia sustancial que se da precisamente en el respeto de los derechos humanos de todos, absolutamente de todos, y particularmente de las minorías. Los derechos humanos no pueden estar sujetos a votaciones, ni a encuestas, ni a marchas, ni a trending topic en el Twitter, ni a nada de esas cosas. Los derechos humanos se deben respetar para todos. Siguiente tema, libertad de expresión, ya no me da tiempo, ahí también hemos desarrollado mucho. Hemos avanzado también hacia la eficacia horizontal de los derechos humanos, en materia de salud, en materia de vivienda, entendiendo, por ejemplo, que los hospitales y los médicos tienen que respetar el derecho a la salud y estableciendo que gracias que ahí tienen una vinculación también como sujetos obligatorios en materia de derechos humanos. No podía faltar el caso de la marihuana, obviamente, que es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de que la prohibición absoluta del autoconsumo de la marihuana es inconstitucional, y que parte de este derecho que tenemos todos de que hay un ámbito de intimidad en el cual no puede intervenir legítimamente el Estado. Esto me gustaría explicarlo más, pero ya no tenemos mucho tiempo. Pero sin duda, pues es la sentencia que ha tenido un mayor impacto mediático en toda la historia de la Corte, porque tuvo un impacto mundial. Fue una noticia en todo el mundo porque somos el primer tribunal a nivel nacional que sacamos una resolución de este tipo. Por último, antes de la conclusión, en responsabilidad civil por reparación, en responsabilidad civil por daño moral, esto es importante porque aquí también cambiamos el paradigma a través de establecer ya daños punitivos para que haya una responsabilidad realmente que tenga sentido a aquellas personas que no cumplen con sus deberes de cuidado o causan negligencias graves. El primer caso fue de un hotel en Acapulco, en donde un chico se cayó en un lago artificial y se electrocuta porque había una falla eléctrica y el segundo caso fue también muy importante, también ha sido muy comentado, el caso del bullying. Esta también es una actitud muy común en las escuelas, y entonces, derivado del interés superior del niño, establecimos la primer condena a una escuela por bullying escolar. Las escuelas
tienen la obligación de tomar medidas para prevenir el bullying, tienen la obligación de tomar medidas cuando han sido enteradas, informadas del bullying, y si no lo hacen así, habrá consecuencias. En esta escuela no solo la institución no tomó medidas preventivas, no solo no tomó medidas correctivas, sino que la propia maestra era parte del bullying a este chico y obviamente hubo una condena. Bueno, de este brevísimo resumen que he hecho, creo que podemos aceptar que al menos en sede judicial, en la Suprema Corte, hemos logrado avances muy importantes en materia de derechos humanos. Si vemos el haz de derechos jurisdiccionales que teníamos hace 8 años a los que tenemos ahora, creo que hay un cambio sustantivo y cualitativo también, y por supuesto cuantitativo. Ahora el reto es, por un lado, no retroceder en lo que ya hemos ganado, y también el reto es tratar de seguir avanzando en este desarrollo. A mí me parece que la obligación de los tribunales, y particularmente el Tribunal Constitucional, nuestra obligación, nuestro trabajo, nuestro compromiso debe ser el de hacer realidad los derechos humanos en la vida de la gente, en la vida de los justiciables. Hacer realidad en la vida de nuestro país el nuevo paradigma constitucional. Hacer realidad la protección de todos y de todas, de las mujeres, de los indígenas, de las personas con orientación sexual distinta a la de la mayoría, de las personas con discapacidad, de las personas de escasos recursos, de todos y de todas las mexicanas, pero hacerlo realidad a través de las sentencias, precedente tras precedente, más allá de la retórica y del discurso. Porque tenemos un país en el cual el discurso de los derechos se nos da cada vez mejor, pero en muchas ocasiones el discurso no coincide con la forma como uno vota, en la forma como uno proyecta y en la forma como uno argumenta. Muchas gracias. Contrario. Si no tiene inconveniente, podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, ningún inconveniente. A ver, aquí tengo las preguntas, voy a tratar de dar respuesta. ¿Cómo se ha abordado el tema de violaciones de derechos humanos por parte de particulares? Tendría que explicarlo con mucho tiempo, pero, por ejemplo, había el primer caso que se nos presentó en la Corte era una constructora que hacía inmuebles de interés social, y resultó que estas pequeñas viviendas tenían defectos gravísimos que no permitían que pudieran ser llamadas una vivienda digna y decorosa. No tenían ventanas, las puertas no abrían porque se topaba una con otra, unas cosas terribles, y entonces dijimos, este derecho a la vivienda también puede ser oponible a los particulares en ciertos casos. Derecho a la salud. Lo hicimos tanto en particulares como en hospitales públicos. A ver, al tener un hospital, de alguna manera hay, con la autorización del hospital, o si se es parte del Estado, hay una obligación a respetar y a proteger el derecho a la salud de las personas que van a los hospitales. Si esto no se hace así, porque se realizan en los procedimientos de manera negligente o cometiendo errores inexcusables o atendiendo de manera poco digna a la gente, estos hospitales y los médicos incluso tienen una obligatoriedad. Entonces, ya estos derechos no son solo frente a la autoridad del Estado o incluso no son solo frente a organismos descentralizados, sino también contra particulares que por su ubicación en el orden jurídico inciden en los derechos humanos de otro particular. ¿Cuáles son los derechos fundamentales constitucionales aplicables en México que se encuentran inmersos en la Convención Americana de Derechos Humanos? Perdónenme la respuesta, pero pues todos los que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta pregunta es importante.
no son solo los derechos de la Convención y no son solo los derechos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Son todos los derechos humanos que hay en cualquier tratado internacional suscrito y ratificado por México. Y un debate que se ha dado en algunos casos es si determinado derecho o norma es derecho humano o no es derecho humano, pero son todos los derechos humanos. Y además es importante porque se tienen que interpretar, a veces coincide con el derecho que está en la Constitución, pero se tienen que interpretar, es el mismo derecho con dos fuentes, con dos normas, interpretarlo armónicamente. ¿Qué opinión tiene en materia familiar acerca de la guardia y custodia compartida para implementarla en nuestro sistema judicial en relación a los derechos humanos? A mí me parece que la guardia y custodia compartida es una de las alternativas que hay. Es una alternativa que en muchos casos es viable, es útil, es importante y creo que se tiene que privilegiar siempre el interés superior del niño, no el interés de los papás. Esto es bien importante. Los niños no deben seguir siendo un botín en las contiendas de los padres, sino tenemos que privilegiar el interés superior del niño y a mí en lo particular la custodia compartida y además por lo que he leído me parece que es una buena práctica, no como regla general, porque entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que analizar cada caso concreto, no es, a ver, no lo tenemos que dividir como si fuera perrito, mitad y mitad, no, a ver, tú lo puedes cuidar, no lo puedes cuidar, tú tienes estos horarios, yo tengo estos horarios, ¿dónde está mejor el niño? Nos quitaríamos tantos problemas si los padres de familia realmente fueran tales y realmente antepusieran sus intereses y sus egos y sus odios y todo a el bienestar de sus hijos, pero hay tanta pasión en los conflictos familiares que a veces dice, ¿cómo le puedo pegar? Con el hijo, y el otro, ¿cómo le puedo pegar? Con el dinero, y entonces, pues, ¿qué les puedo contar que seguro ustedes no sepan? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta lo que estableció el Tribunal Europeo de los Matrimonios Igualitarios? Gracias que me hace esa pregunta. Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal Europeo señaló que se debe proteger la institución tradicional de la familia, hombre-mujer, y que el Estado, ahí hay una palabra que no entiendo, debe proteger la institución y que no exista discriminación por la familia, es potestad de cuidar del Estado. Primera la respuesta. ¿Por qué no tomaron en cuenta lo que estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Porque no es un tribunal que sea vinculante en México. 1. 2, porque nosotros nos pronunciamos antes que ellos. 3, esa sentencia se está interpretando tramposamente, interesadamente. A ver, en el sistema europeo, por la tradición que tiene el sistema europeo, hay una gran deferencia del Tribunal Europeo a los estados. Hay una gran deferencia en que el tribunal entiende que tiene que cuidar aquello sobre lo cual hay consenso en los estados. La tradición americana no ha sido esa. Nuestra tradición ha sido de una violación reiterada de derechos. Y el sistema americano ha servido de manera muy complicada, y ahorita está en profunda crisis, por cierto, perdón, poco a poco, para ir dictando resoluciones que a veces no han tenido utilidad práctica, señalando ciertas cuestiones muy graves que se han dado en la región, en dictaduras militares, etcétera. Entonces, lo que dijo el tribunal es que no hay un consenso europeo sobre este tema y que consecuentemente no puede condenar al Estado a obligarlo a que establezca el matrimonio igualitario porque en la comunidad no hay un consenso sobre el tema. Y si no hay un consenso sobre el tema, entonces no puede otorgar esta protección. Eso fue lo que dijo, interpretando la Carta Europea de Derechos Humanos. Nosotros tenemos un artículo primero constitucional que establece que no puede haber discriminación por preferencias sexuales. Lo correcto sería decir orientación sexual, pero bueno, preferencias sexuales. Consecuentemente, de acuerdo con nuestra Constitución, no podemos hacer esa diferencia, porque prohibir a las personas homosexuales el acceso al matrimonio es discriminarlos, es tratarlos como si fueran mexicanos de segunda. Y también hemos declarado inconstitucional, también hemos declarado inconstitucional el que
se les dé otra institución. Por ejemplo, ustedes han oído, no, nosotros no estamos en contra de que estén juntos. Pero ¿por qué se va a llamar matrimonio? Si matrimonio tiene además, el matrimonio no es una institución natural, es una institución cultural. ¿De dónde sacan que el matrimonio es una institución que siempre el hombre ha tenido matrimonio? Eso es ignorar la ciencia, la historia, la antropología, es ignorar todo. En un momento dado surge el matrimonio por razones de conveniencia, las que sean, que no voy ahora a meterme, y se toma esa institución. ¡Qué bueno! Y no tengo nada contra ella, estoy casado, mira, aquí tengo mi anillo. No tengo nada contra ella, ¿no? Pero entonces dice, pero que se llamen de otra manera. Y entonces las sociedades de convivencia. Dijimos, no. Eso es equivalente a lo que se hizo en Estados Unidos cuando decía separados pero iguales. Sí, todos somos iguales, tú ven otro camión, somos iguales, sí, pero ve otro baño, con los negros, con los afroamericanos. Yo sí, pero tú no puedes entrar a este restaurante, a esta escuela. ¿Por qué vamos a discriminar a las personas? Y de verdad, yo no encuentro, y nunca hablo de esto, soy ministro, yo no encuentro dónde está lo cristiano en odiar a quien es diferente. No lo encuentro, la verdad. Gracias. Les agradezco mucho. Y me parece que en un Estado laico tenemos que respetar a todos y no querer imponer nuestros criterios. Si ellos no se quieren casar con alguien de su mismo sexo, que no se casen. Nadie los está obligando a nada. Nada más estamos diciendo, respeten a los demás. Y tampoco se le está diciendo a los niños que lo hagan. Hay una desinformación completamente interesada en este tema. Pero en fin, por eso no tomamos en cuenta este criterio. Pero vamos a suponer que yo esté leyendo mal la sentencia y vamos a suponer que el Tribunal de Habsburgo dijo completamente lo cierto. No nos es vinculante. ¿Y de cuándo acá este tribunal o cualquier otro es poseedor de la verdad absoluta? ¿No? Digo, es un tribunal muy respetable y respetado, pero bueno, pues él dio sus argumentos. En esta sede creo que se está leyendo mal y creo que fue una cuestión más bien de que no hay un consenso, europeo. ¿Qué criterios ha adoptado la Suprema Corte respecto al acceso a servicios médicos ante negativa de autoridades de la Secretaría de Salud que no se encuentran en los catálogos de medicamentos? Miren, no tenemos precedentes sobre negativa de servicio propiamente. La segunda sala tiene un precedente sobre unos medicamentos que ya no me acuerdo si les llamaban huérfanos o cómo les llamaban, pero la verdad es que no conozco el precedente, es de la segunda sala, lo vi muy por encima. Creo que la segunda sala ha avanzado por ahí. También tiene otro criterio de un pabellón de VIH, donde se obligó a que se tomaran las medidas, pero son resoluciones de la segunda sala que no las conozco a detalle y no me atrevería a comentarlas, no vaya a ser que saque de contexto a mis compañeros, y mejor algún día invitan a un ministro de la segunda sala y le dicen que se los explique. Pero me parecieron, por lo poquito que vi, que eran muy buenas resoluciones. ¿Cuál es su opinión respecto al nulo derecho a la reinserción social de los sentenciados en México? Bueno, este es un tema realmente muy extraordinariamente complejo, porque más allá del derecho que uno trata, al menos en las resoluciones, de que se mantenga, pues hay una realidad, creo que no solo en México, de que esto es extraordinariamente complicado, difícil. No sé si es un ideal, si algún día se va a lograr. No tengo tampoco elementos, porque no estoy en el ámbito penitenciario, ni tengo tan claro estadísticas, etcétera. Nosotros, pues, nos han tocado los casos, tratamos siempre de fallar, de manera que las autoridades administrativas cumplan con este derecho, pero no tengo realmente una idea clara como para poder en este momento yo dar un diagnóstico. ¿Se puede hablar de jurisprudencia temática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar dentro de un procedimiento nacional? Yo creo que hay jurisprudencia temática tanto interamericana como mexicana.
Sí se puede hablar, pero hay que ver el contexto siempre, porque si estamos aplicando, vamos a suponer, estamos hablando de un tema delicado, ejército, ¿no? Y de repente vemos un criterio, pero se estaba hablando donde había una guerra civil, y entonces nada más lo queremos aplicar así. Hay que ver el contexto, pero por supuesto que hay muchas jurisprudencias temáticas, yo creo que sí se puede hablar de jurisprudencia temática. En el caso Florence Cassé, ¿por qué no se ordenó la reposición del procedimiento? Bueno, creí que lo había explicado, pero por lo visto no me di a entender. A ver, porque no eran tal la cantidad de violaciones que no había manera de reponer el procedimiento. Todo estaba viciado. Violación al principio de detención sin orden judicial. 1. 2. Violación puesta a disposición. 3. Violación a protección consular. 4. Violación a presunción de inocencia en todas sus vertientes. ¿Qué reponíamos? Si la detención estuvo mal, todo estuvo mal. ¿Me explico? En el expediente no había nada que se pudiera decir que a partir de ahí podía juzgarse esta persona con lo mínimo que requiere un Estado democrático para juzgar a alguien. Por eso se habló de efecto corruptor. Esta serie de violaciones conjuntas corrompe todo el proceso. Entonces el proceso no se puede reponer. Se tiene que dar un amparo liso y llano. A ver, ¿qué íbamos a quitar? A ver, los testimonios estaban viciados, la detención estaba viciada, todas sus declaraciones estaban viciadas porque no hubo protección consular. Todo estaba viciado. ¿Qué reponíamos? Realmente no había nada que reponer. Y sé que no fue popular este asunto, no lo es. Ya pasaron algunos años y todavía no falta reunión a la que acuda, en donde de manera sutil o muy fuerte, dependiendo de la confianza que me tengan, me reclaman. Justo el sábado fui a un cumpleaños de un amigo, me tocó una persona en la mesa, el caso de Florence Cassé, pues ya, ¿no? Así es decir, créanme una cosa, para mí hubiera sido más fácil dictar una resolución en otro sentido. Este asunto tuvo muchos costos en popularidad, muchos costos en acoso, muchos costos en calumnias, muchos costos en ofensas, muchos costos en amenazas y muchos costos de cosas que ahorita todavía no es momento para que pueda revelar. No fue fácil sacar esta resolución, no fue fácil, pero creo que hicimos lo correcto. ¿Por qué no repusimos el procedimiento? Porque a entender de la mayoría no era factible reponer el procedimiento. Respecto de los criterios jurisprudenciales referentes a la demora en la puesta a disposición, debe prevalecer. Existen 2 criterios contradictorios actualmente. Se ha resuelto esta contradicción. No sé a qué criterios contradictorios se refiera. Una disculpa. Respecto a las tesis que argumentan que no se debe acreditar el cuerpo del delito, ¿qué se intentó decir? Las audiencias aún son torpes y prolongadas por el ejercicio jurídico que hace el MP de acreditar cada elemento del delito. Perdón, pero tampoco sé a qué tesis se refiere, ni a qué audiencia se refiere, no sé si es el nuevo procedimiento o no es el nuevo procedimiento. Lo que sí establecimos es que para el nuevo procedimiento, el proceso penal acusatorio, el procedimiento abreviado, ya no se requiere el cuerpo de delito ni mayores pruebas, se requieren datos, que sea verosímil y ya con eso el juez puede dictar la resolución del procedimiento abreviado. En su momento, cuando un derecho humano no estaba desarrollando una norma, si es verdad que ya no hay normas programáticas, ¿cómo lo hacía valer? ¿El juez puede explicar, por favor, cómo se...? No, ya no hay normas programáticas. De hecho, yo creo que nunca hubo normas programáticas. El tema de normas programáticas fue un concepto, yo creo que ya muy anacrónico, en donde se pensaba que había partes de la Constitución que no eran vinculantes y se refería más a los derechos sociales, prestacionales o a los derechos humanos de segunda generación, cuya efectividad y cuya aplicación jurisdiccional sí difiere de los derechos tradicionales humanos. Y de ahí se decía que no tenía ninguna aplicación. Pero una cosa es que su interpretación y su aplicación sea distinta de los derechos de primera generación y otra cosa es que no tengan carácter normativo.
Toda la Constitución tiene carácter normativo, y lo que pasa es que un derecho humano de este tipo no puede simplemente aplicarse como si la norma, vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Bueno, pues a partir de mañana la Corte dice el Estado le tiene que dar vivienda a todos. No sería ese el sentido. Hay un sistema que es el Infonavit, funciona o no funciona, hay una política pública, y esa política pública, en cuanto incide o no en el derecho humano, derecho a la vivienda, puede ser justiciable. Lo mismo el derecho a la salud, otros derechos, pero jurídicamente no hay normas programáticas. Es un tema, un concepto muy anacrónico. Yo les recomendaría que no lo usen, que se olviden de él. Sé que todavía hay quienes lo utilizan, pero normas programáticas, yo creo que es un concepto que perdió vigencia pues hace como 20 años más o menos. En su momento, cuando un derecho humano, es el mismo, la misma. Ya la última, tiene el Poder Judicial instancias para practicar el Protocolo de Estambul. ¿Por qué Nuevo León los jueces le piden apoyo por esta práctica a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esta no tiene capacidad de respuesta? Considero que es un tema de mucha importancia resolver. No, el Poder Judicial no tiene instancias para Protocolo de Estambul, no nos toca a nosotros, le toca en su caso a las procuradurías. Y, a ver, aquí estamos nosotros en una disyuntiva. No hay capacidad, nos dicen. No hay elementos, no hay suficiente gente preparada para el Protocolo de Estambul. ¿Qué tendríamos que hacer en la Corte? Es decir, como no hay gente suficiente que esté preparada, entonces hacemos como que la tortura no existe. O decimos, se tiene que hacer el Protocolo de Estambul y ya le corresponderá a los estados y a la Federación en sus instancias preparar gente y tener gente suficiente. Creo que esto no es algo que nos corresponda a nosotros, porque ahí sí que me parece que entraríamos en una situación patológica, extraña, en donde podamos nosotros decir, pues fíjense que pues no hay elementos para que el Protocolo de Estambul, y entonces pues ¿qué hacemos con la tortura? No nos toca a nosotros. A nosotros nos toca esto, y el Protocolo de Estambul lo tiene que practicar las procuradurías. Si en un estado pide a la Comisión de Derechos Humanos, está bien, etcétera. Pero además, miren, son como estas cuestiones. Ahora quizás no hay, pero poco a poco va a haber gente que esté preparada. Tampoco creo que sea algo extraordinariamente complicado, que se requiera que una gente vaya a estudiar un doctorado 10 años a Alemania para esto, en fin. Pero sí tenemos problemas en muchas de las cosas que nosotros resolvemos, pues después viene la cruda realidad, y en la práctica hay cosas que son complicadas o que no se tienen los elementos, etcétera. Nosotros tratamos de tomar en cuenta eso, pero hay casos en los que no podemos hacer otra cosa. Yo espero que la práctica de tortura, que es algo muy grave en México, poco a poco vaya disminuyendo, y que el nuevo sistema penal acusatorio prácticamente la elimine, porque ya no hay ninguna utilidad en la tortura, toda vez que la declaración de la persona procesada tendrá que ser ante el juez, y ahí podrá libremente expresarse. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Perdón porque me prolongué 15 minutos a lo que tenía previsto, no acostumbro a hacerlo, soy muy puntual, pero pues había preguntas y tampoco era cortés de mi parte no responderlas. Gracias, ojalá terminen muy bien el seminario. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Le entregamos un pequeño obsequio y su reconocimiento por su brillante participación.